Más Novedades Yucatán presenta Más Salud con el Dr. Eric Ojeda. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos un episodio más aquí en este podcast de Más Salud, aquí en tu casa, Más Novedades Yucatán. Y en esta ocasión, pues ahora sí que vamos a tocar un tema bien interesante, acompañado de un doctor que ahora sí que nos va a empapar sobre el tema, de algo que nosotros escuchamos todo el tiempo, en todas las redes sociales, en todos, ahora sí que todas las cuestiones informativas, que es el dengue. Y para esto tenemos al doctor Orlando Paredes Ceballos, quien es médico internista y con una especialidad en infectología. Y qué mejor manera de recibirlo que con esta enfermedad que creo que nos está atacando ahora sí que a todos nosotros. Pues bienvenido, doctor Orlando. Muchas gracias por la invitación y adelante con las preguntas y comentarios. Claro que sí. Bueno, fíjense, queridos amigos, que el dengue es una de las enfermedades conocidas desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad, ahorita revisando algo de este tema, déjame comentarte que probablemente eso tú lo debes de saber, que es una enfermedad que de alguna manera pues se cree que nació en África y en esos lugares que son tropicales o subtropicales y pues de alguna manera empezó en ciertos sectores y luego ha ido difundiéndose a más lugares. Y pues bueno, algo que me llamó pues ahora sí que la atención de esto es que pues esta enfermedad de alguna manera se trajo, pues se piensa que con los colonizadores españoles vinieron aquí en la parte esta de Cuba y en la parte esta de Sudamérica y que de alguna manera han dado ciertos brotes en algunos puntos, pero una de las cosas más llamativas es que uno de los primeros brotes que se reportó, que por ahí leí, fue en una ciudad de Estados Unidos que era Filadelfia, extrañamente en un lugar de frío. Y pues bueno, prácticamente esto está en el récord histórico, pero bueno, nuestra realidad ¿cuál es? ¿No? Y yo creo que el doctor Orlando nos va ahora sí que refrescar y vamos a analizar paso a paso de qué trata esta enfermedad que es muy conocida, ¿verdad? Para todo esto, doctor Orlando, el dengue, sabemos que ahorita la frecuencia o la prevalencia o el número de casos nuevos es muy alta en la región aquí de Yucatán, pero sabemos que esto es algo que pasa en muchos países y esto pues creemos que se debe un poquito al tema pues obviamente de los cambios climáticos o siempre ha existido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es realmente cómo ha estado este tema de los brotes? Porque de repente hay años que escuchamos más brotes, de repente hay años que escuchamos menos brotes. ¿Se debe a algo en particular? ¿Cómo lo analizan ustedes? Ok, con respecto al tema del dengue y la incidencia, se sabe que con los años ha aumentado y se ha extendido el territorio donde se presentan más casos y eso tiene que ver con muchos factores. Entre estos cambios climáticos, al aumentar la temperatura facilita que el mosquito pueda vivir en regiones que antes no podía, permitiendo que se transmita. La globalización, nosotros hemos invadido cada vez más las regiones o el hábitat del mosquito, eso también lo facilita, y también obviamente el tema de la fácil transporte de nosotros, por ejemplo, el tema de aviones. Ahorita yo estoy aquí, mañana estoy en la India, pasado estoy en África, y eso permite transmitir la enfermedad y, por supuesto, pues que llegue a lugares donde anteriormente no llegan, ¿no? Entonces, son un conjunto de factores, pero realmente es más bien la globalización y la invasión del hábitat del mosquito. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta porque probablemente más adelante lo podamos ver. Otra cosa importante es que es cíclico. Sabemos que el dengue 2-3 años descansa y otra vez vemos estos brotes. Es el comportamiento esperado de este tipo de infección. Pero y normalmente, digo, hablando del tema eso de la ciclicidad, de la globalización, no necesariamente tenemos que entender que esto viene, pues que está en solo un lugar y viene acá, sino que de una manera se mantiene aquí, es endémico, ¿no? Efectivamente, es endémico, eso quiere decir que todo el tiempo y en todas las épocas puede haber dengue, sin embargo, cuando hay un tema de mayor temperatura, calor, lluvias, facilita mayor reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el que lo transmite, y eso facilita aumentar estos picos o brotes que impactan a la salud pública. Oye, y ese Aedes aegypti, ese clásico mosco grandotote que dicen, maté un dinosaurio, entonces realmente es el mosco habitualmente que vemos que está así como grandezón, ¿no? Sí, y la otra, por ejemplo, la que pica realmente es la hembra nada más. El macho no. La hembra es la que habitualmente nos está dando lata. Y la otra es que aparte normalmente pica 2 o 3 veces el mismo día o en la misma zona. Entonces por eso en una casa, en una familia, 2 o 3 personas tienen dengue porque la misma mosquita, por decirlo así, la mosquita hembra es la que pica
a varios humanos. Ok, entonces, bueno, aquí al final de cuentas te está estableciendo que es el único método en el cual nosotros podemos transmitir el dengue. ¿No hay otro método, digo, conocido o es únicamente o exclusivamente de un mosquito? Es la enfermedad más frecuente transmitida por un vector, por un artrópodo. O sea, es solo por picadura de mosquito. Esa no se puede transmitir por contacto, no se transmite respiratorio, no se transmite de persona a persona. Es por el vector. O sea, tiene que haber un mosquito de por medio que nos hace la mala jugada, ¿no? Es correcto. Al final del día, el tema del mosquito infectado, que estamos hablando ahorita del tema de cómo se transmite, yo sé que hay tiempos en la cual puede haber más, ahora sí que contagiosidad, o hay un periodo de viremia, o hay un periodo en el cual la persona que tiene la enfermedad, pues puede contagiar a través de la picadura, o en algún punto, cuánto tarda igual a veces el tema de, ya picó el mosquito a la persona infectada, cuánto tiempo va a pasar para que ese mismo mosquito le pueda transmitir al otro, porque a veces uno pensaría de que, bueno, te pican y luego viene de y me pican a mí, pues ¿será realmente esa la historia natural de la enfermedad o realmente hay tiempos? Sí hay tiempos y esto ya es bien conocido y tiene que ver con, como bien dices, la viremia. O sea, te pica el mosquito y existe un periodo de incubación de 4 a 10 días, la mayoría son 7 días, luego viene la fase febril, que es cuando vienen todos los esta sintomatología, que es como de una semana, 3 a 4 días la fase crítica y luego sale la fase convaleciente, pero en este periodo de unos aproximadamente 10 días, 14 días, es el periodo donde hay mayor riesgo que si otro mosquito te pica y va y pica a otro humano, pues transmite la enfermedad. O sea, inmediatamente te puede transmitir la enfermedad. O sea, en ese periodo, si tú tienes alta carga viral del virus, te pica y va con otra persona, te transmite el virus. ¿Qué pasa? En ese momento no tiene los síntomas porque hay que esperar que se replique en tu cuerpo, en la otra persona, periodo de incubación y en unas, no sé, 7 días, ahora sí empieza a presentar los síntomas. ¿Y qué pasa de repente si, no sé, viene un periodo, no sé, de frío? Digo que aquí nunca hay frío, hay fresco. No, pero al final de cuentas, supongamos que las temperaturas se empiezan a bajar, no es el tema propicio para el mosquito. Cuando baja la ciclicidad de los números o los casos nuevos, pues me imagino que disminuye muy, muy, muy poquito, hasta el punto en el cual ya no hay pacientes hospitalizados. Y evidentemente eso llega a desaparecer en algún momento el tema de que los casos que por mes se presentan o realmente siempre están allá, siempre están allá. Es una enfermedad endémica, lo cual significa que no desaparece el dengue. Y aunque hay disminución de la temperatura, el dengue o su éxito del dengue es que el mosquito se adapta, ¿no? ¿Qué pasa? Disminuye la tasa de reproducción y eso disminuye la incidencia de picaduras y el dengue, y luego entonces también los casos graves y hospitalizaciones, pero no es que desaparezca el dengue. Ahí se queda latente, vuelve a haber otro tema de ciclo de aumento de temperatura y otra vez se dispara, pero no es que desaparezca el dengue, es endémico. Y un tema súper interesante es que en los temas de los lugares tropicales, no sé, hablemos ahorita, no sé, de la parte sur de México, Centroamérica o Sudamérica, el tema de, por ejemplo, no sé, ahorita estamos en diciembre, o bueno, entrando a diciembre, pues diciembre es realmente verano en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y al final de cuentas, de forma inversa, cuando estamos aquí en julio y agosto, pues es invierno en Brasil. Entonces, de alguna manera, yo creo que esos ciclos igual van alternándose en el hemisferio, ¿no? De acuerdo a la ciclicidad. Y bueno, este mosquito que se llama Aedes aegypti, que está ya muy tapificado, ya muy conocido, ese mosquito realmente es algo que, bueno, pensamos, ¿no? Que los trajeron los españoles y que de alguna manera se fue, ahora sí que agarrando con gran parte de esta parte de Sudamérica. ¿En algún punto se ha visto algún otro vector diferente a ese mosquito que ya conocemos o siempre es la misma hembra que está por allá? En la mayoría es el Aedes aegypti, pero también está documentado algunos otros especies como Aedes albopictus, ¿no? Pero es más raro. Pero realmente el más frecuente es Aedes aegypti. Pero en vector, pues es el mosquito. No hay otro tipo, si te refieres, por ejemplo, a chinches, otras cosas, no. No, es mosquito. No es el mosquito. O sea, no la clase que vas al puerto y de repente te pica las... Transmite otras cosas, pero no el dengue. Que eso es importante saberlo porque, pues, de alguna manera algunos están en la playa. Y oye, otra cosita. Normalmente, cuando ya tenemos una infección de dengue, ya del mosquito que ya la hembra hizo su cuestión, ¿qué es lo primero que sucede con la persona ya picada? Ok, llega, te pica el mosquito y como les comentaba, existen 4 fases. La primera, entra o inocula el virus en tu cuerpo. Ese se empieza a replicar y tarda de 7 a 10 días que haya suficiente cantidad del virus en sangre para empezar a hacer estragos. Luego pasa la fase febril, que es la fase en la que te sientes, ahora sí que dolor de cuerpo, articulaciones de ojos, fiebres de 40 todos los días.
puede empezar a bajar las plaquetas y esa es la fase febril, ¿no? Que es la que es muy sintomática. Luego pasa a la fase crítica, que es cuando cede la fiebre, pero empieza a haber una fuga capilar y es cuando puede bajar la presión, puede bajar más las plaquetas a dar un tema de gravedad y sangrado. Y ya por último la fase de convalescencia, que es cuando todo se empieza a la normalidad hasta recuperar completamente tu estado. Ok. Y bueno, y al final de cuentas, este tema de la fiebre, pues nosotros sabemos, cualquier persona que le ha dado fiebre en algún punto, la sensación de malestar general es algo yo creo que típico, ¿no? Y de alguna manera hay otros síntomas que ahorita creo que están saliendo un poquito a la luz. Yo no sé si porque sea un tipo diferente o porque realmente sea parte del espectro. El tema de los vómitos y las náuseas, esto es un tema que se presenta normalmente en el dengue, porque ahorita entiendo que es un poquito ahora complicado de discernir. De hecho, algunos que yo inclusive reviso, los mandan por vómito, fiebre y dicen, bueno, dengue o apendicitis. Entonces, al final de cuentas se vuelve un poquito ya confuso, porque el dengue entra a la bolsa de todos los diagnósticos que quieres hacer el diagnóstico diferencial. Sí, como cuadro viral, como infección viral, se manifiesta con muchos síntomas que puede compartirlo con otros virus, pero todo paciente que tenga fiebre y cumpla con dolor de cabeza, dolor articular, dolor abdominal, incluso náuseas, tenemos que pensar en dengue. Algo muy importante que nos ayuda a nosotros epidemiológicamente, pues cómo estamos en incidencia, en qué momento, ¿no? Por ejemplo, hablando de COVID o dengue tiene fiebre, pues siempre hay que pensar en ambos. COVID te da un síntoma más respiratorio, pero sabemos que COVID también te puede dar diarrea, te puede dar síntomas gastrointestinales y muchas veces no es posible solo saberlo con los síntomas. Sí es importante tener en cuenta que puede ser cualquiera de las dos, pero el antecedente epidemiológico de que ha habido mayor casos de dengue, que te picó un mosquito, esto tiene mayor peso. Por ejemplo, en este momento en Yucatán, si tienes fiebre, lo primero que tienes que descansar es dengue. Lo primerito. Oye, y normalmente podría entrar igual a confusión, ¿no? Como tú bien dices, el tema del COVID sigue circulando, pareciera que no está a la vista, pero la mayor parte de la gente sabemos que sigue ahí presente. Y el tema de la fiebre, pues al final de cuentas uno, como tú bien dices, metes el diagnóstico del dengue, metes el diagnóstico del COVID, que son dos que están circulando. Y yo creo que un tercero que ahorita se va a unir es el tema de la influenza, de alguna manera. Sí, por ejemplo, hablando de esos tres, dengue es muy febril. Dengue es puntual, que te da 5 días, unas fiebres de hasta 40. Actualmente, si tenemos una población vacunada más del 80% del tema de COVID, es un cuadro de malestar, menos fiebre alta, si a veces ni fiebre nos da, y da un mucho cuadro respiratorio, y el tema de perder el olfato es muy característico del tema del COVID. Y influenza también da fiebres muy altas, es más invernal, pero es menos tiempo de días de fiebre y menos dolor articular, ¿no? Y también mucho tema respiratorio que no da dengue. Dengue da mucho dolor articular, dolor de cuerpos, esta erupción característica, tiene un rash que le decimos nosotros, que es totalmente rojo. Que son los puntitos rojos que te salen normalmente. Que le dicen mar rojo con islas blancas, o sea, estás totalmente rojo y tienes unos puntitos blancos, es muy característico de dengue. Y obviamente repercute en la analítica con bajar las plaquetas, ¿no? Correcto. Y bueno, prácticamente estos son los síntomas cardinales que hemos platicado, que tú ya comentaste. Y cuando una persona detecta que tiene estos síntomas, normalmente pues se acuesta, cualquier persona le dice, bueno, tienes dengue, que es lo primero que comúnmente se puede decir. ¿Y cuál es la actitud correcta que debe tomar una persona? Decir, bueno, ya tengo 1 o 2 días de fiebre, parece que puede ser que tengo dengue, no tengo todos los síntomas prácticamente o los signos a la vista. ¿Qué es lo primero que debería o debe hacer una persona cuando tiene ese tipo de característica? Cuando un paciente tiene un cuadro sugerente, fiebre, malestar que hemos comentado, lo primero, el buen ser es acudir con un médico y tratar, o no tratar, identificar y confirmar qué es lo que uno tiene. Si diagnosticamos que tienes dengue, entonces ahí lo que sigue es nosotros evaluar cómo estás en el tema del dengue, ¿no? Que puede ser actualmente se divide en 3 tipos. El dengue sin signos de alarma, que es un paciente que tiene pues el malestar, pero no hay ningún, como su nombre lo dice, signo de alarma, que se puede manejar de manera ambulatoria, reposo y vigilancia. El paciente con dengue con signos de alarma, que es cuando tiene vómitos incoercibles, datos de sangrado, aumenta el hígado, no puede comer, o tiene alguna condición que aumenta su riesgo de embarazo, sí, que está en quimioterapia. Ese paciente es un paciente con signos de alarma y se debe considerar ingresar o que bajen sus plaquetas, por ejemplo, que tenga riesgo de sangrado. Y el tercero es el dengue grave, que es un paciente que está en estado de choque, que quiere decir que tu presión baje, que tengas un dato de sangrado evidente en varias partes del cuerpo o tengas daño de algún órgano. Puede dar una hepatitis
severa, un daño renal severo, incluso puede dar encefalitis, que son temas neurológicos muy severos, que es lo menos frecuente. Sin embargo, pues en algunos pacientes lo puede presentar. ¿Qué pasa? Que en el dengue lo que se debe hacer es monitorizar, por ejemplo, los síntomas y la analítica. O sea, cada 48, 72 horas debemos ver cómo va el descenso de las plaquetas, la inflamación del hígado, porque es una curva. O sea, el dengue es muy puntual. 7, 10 días ya se autolimitó. Pero en esos 7 o 10 días pueden pasar muchas cosas. Correcto. Lo que hay que hacer es estar monitorizando cada 48, 72 horas para ver cómo va la curva. Puede ir muy, muy mal y hay que ingresar y poco a poco hasta que nos vamos a dar cuenta que va a empezar a mejorar las cosas. Entonces, hay pacientes que se vigilen en casa, hay pacientes que, ¿sabes qué? Está empeorando esto, ingresemos, manejemos todo esto de manera sintomática y ya luego se egresa el paciente, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente, lo identifica el médico, de alguna manera tiene que hacer los primeros análisis de laboratorio. Y prácticamente cualquier persona que tiene una sospecha de dengue, hay que hacer algún tipo de análisis en particular. Sí, con el tema diagnóstico existen varias pruebas. De estas, por ejemplo, están, y también depende la prueba del tiempo en que iniciaron los síntomas. Por ejemplo, está el antígeno, que sale positivo en los primeros 5 días. Está la PCR, como la de COVID, que sale igual en los primeros 6 días, que es cuando hay mayor carga viral. Luego están los anticuerpos, el IgM, que se empieza a positivizar a partir del 5.º día hasta el 90 días. Y el IgG, que se positiviza en los 14 días y ese se queda de por vida. Entonces, al hacer estos estudios, yo al ver al paciente puedo saber si le dio dengue, si tiene dengue y en qué momento está el dengue. Es decir, correcto, si tiene un antígeno positivo y IgG negativo, quiere decir que tiene poquito tiempo de haberse infectado. O si sale IgG y antígeno, pues le dio dengue y ahora otra vez le dio dengue, ¿no? Entonces esta parte nos sirve hasta en qué momento está y esto me puede ayudar para saber si se puede poner peor en unos días, por ejemplo. Okay. Correcto. Y bueno, al final de cuentas, entonces entiendo yo que personas sospechosas de dengue por protocolo le mandan un estudio de antígeno y un estudio de anticuerpos. Por ejemplo, exactamente, en el paquete que tenemos que es más práctico es antígeno, anticuerpos de IgG e IgM. Y ya con eso nos da una idea muy clara en qué está, para empezar, si tiene dengue o no, porque son pruebas también muy sensibles y aparte salen en 4 horas, 8 horas máximo. En el mismo día puedo saber si lo tienes o no. Y también ya lo confirmo y me sirve para qué sigue. Ok, está positivo, lo vamos a ir monitorizando con estudios, por ejemplo, ya más completos del hígado, plaquetas, biometría hemática. Bueno, y a ese punto iba, te hacen la prueba del dengue y a la par te piden de una vez tu biometría hemática para ver los de las plaquetas, o primero siempre es el tema del dengue. ¿Qué pasa? El buen ser, cuando tiene un paciente un síndrome febril, que no sé qué es dengue, me sirve hacer los estudios completos. Porque si sale negativo el dengue y hay algunos temas en la analítica, por ejemplo, si están elevados los leucocitos, me habla de una infección bacteriana que no eleva el dengue. Entonces ya desde ahí, en el mismo piquete, yo puedo saber si realmente es dengue o es otra cosa, ¿no? O si es dengue y están bajas las plaquetas, también me sirve para ver la gravedad del dengue. Correcto. Entonces esto sí es muy importante puntualizarlo porque cuando nosotros identifiquemos los síntomas, al acudir al médico, pues será muy puntual realizar estas pruebas que comenta el doctor, que es la parte del antígeno y la parte de los anticuerpos, y tener una biometría hemática completa para que los doctores tengan de alguna manera, pues, ir reduciendo las sospechas de si es dengue o si es alguna otra enfermedad que puede dar fiebre, que en algunos casos, pues, puede ser, no sé, salmonelosis, COVID y todas las cosas que platicamos, ¿verdad? Entrando al tema de lo del, para y ahora sí que rematar al mosquito del dengue y rematar los tipos de... Sé que hay varios tipos de dengue, o sea, hay varios serotipos que de alguna manera, pues, no sé si se presentan el mismo serotipo habitualmente en este brote o realmente, pues, si predomina uno o realmente se van combinando. ¿Cuál es el comportamiento habitual en la región? Muy bien. En el mundo existen 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. En Yucatán tenemos los 4 y en la mayoría de los lugares tenemos los 4. Y estos en temporalidad a veces predomina u otros según la temporada. O sea, por ejemplo, en años pasados predominaba el 1 o el 2 y actualmente el que más predomina en Yucatán es el 3, en un 95% en esta semana de actualización. Eso es importante por varias cosas. La primera es que nos puede dar dengue 4 veces, porque la inmunidad que te da, o sea, te da dengue, tienes una inmunidad transitoria de aproximadamente 3 a 6 meses. Es decir, correcto, me da dengue y no me puede dar dengue en este periodo, pero después de ese periodo baja la inmunidad y me puede dar cualquiera de los otros serotipos. Entonces me puede dar 4 veces dengue. Otra cosa interesante es que hay una teoría de realce del anticuerpo. ¿Qué significa esto? Que cuando ya te dio dengue y te vuelve a dar, te da peor. Entonces dices, es que te da el hemorrágico, que normalmente dicen, ¿no? Entonces hay teorías que si bien te da dengue y tu cuerpo produce anticuerpos contra ese dengue,
a la hora de entrar en segunda infección, en vez de erradicarlo, facilita la entrada y da una infección más grave o severa. Entonces, se sabe que por eso hay que tener mucho cuidado de tratar que no dé nunca dengue, pero menos una segunda infección. ¿Cómo puedo saber si ya me dio dengue? Pues puedo ir cualquier día y hacerme anticuerpos, y si el IgG está positivo, me ha dado dengue. Eso es importante para todas las personas que quieran de alguna manera revisar si han tenido algún antecedente, porque en algunas ocasiones pues entiendo yo que no es todos los síntomas tan floridos como uno quiere existir, ¿no? De la fiebre alta, sino que pueden haber casos, digamos, asintomáticos o con síntomas Leves. menos leves. Eso es importante y lo sabemos en todas las infecciones. Te puede dar desde mortal, hepatitis, choque gravísimo, hasta un cuadro muy leve. Esto no lo podemos saber, depende de cada huésped. O sea, un día me sentí mal y el día siguiente me sentí bien y puede ser que haya sido dengue. Así es, si podemos, en nuestra opinión, es que tuve una gripe, puede ser dengue, ¿no? Y la otra cosa que se me olvidó, me pasó a decir, es que, por ejemplo, ese serotipo 3 que vemos circulando en Yucatán, es un poquito más virulento o agresivo y le gusta mucho el tema de la hepatitis. Estamos viendo muchos casos de hepatitis reactiva secundaria dengue. Entonces son cosas interesantes de que a veces... En adultos y niños. En adultos y niños, sí. Entonces eso igual, digo, no es totalmente diferente, pero vemos una tendencia un poquito más de datos de hepatitis, por ejemplo, secundaria al dengue serotipo 3. O sea, la hepatitis al final de cuentas es una inflamación del hígado y específicamente cuando hay hepatitis pudiera uno quedar un poco amarillito y a veces no. Sí, en este caso la afección es más bien porque eleva las enzimas, no tanto que eleve las bilirrubinas, pero indirectamente sí, y es una hepatitis, le decimos reactiva, se autolimita, pero en el momento sí puede dar dolor incluso en la parte del hígado, hay que hacer un ultrasonido, pero con el tiempo, los días, eso va desinflamando. Ok, tengo dengue, no yo, pero bueno, tengo dengue, supongamos que una persona tiene dengue, de alguna manera acuda al médico, las pruebas están positivas, las plaquetas. ¿Cuál podría ser un nivel en el cual yo necesito hospitalización y cuál podría ser un nivel en el cual yo puedo guardar reposo en casa con algunos tipos de medicamentos? O sea, ¿cuál es el parámetro para que la gente, al final del día, pues muchos de nosotros sabemos que las plaquetas, que son ciertos elementos celulares que nos permiten evitar los sangrados del cuerpo, pero cuando empiezan a bajar estas celulitas, por alguna razón, pues tenemos más tendencia a que pueda haber algún sangrado en diferentes partes del cuerpo. Hay órganos que serán más susceptibles que otros y evidentemente algunos podrán en gravedad más al paciente que otros, ¿no? Sí, de ese tema es una pregunta no tan sencilla en el sentido de que depende de varias cosas. Depende de otros síntomas, depende del hospital, por la saturación, por ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando vemos que es un caso de muchísimos casos de dengue en un tema público, pues tal vez se reservan un poquito los criterios de ingreso. Y también, bueno, si el paciente está sangrando, independientemente del número de plaquetas, lo vamos a ingresar. Pero un número que desde ahí ya hay que ingresarlo es menos de 50,000 plaquetas. Menos de 100,000 ya empezamos a preocuparnos y ver la tendencia, porque al igual y tienen 90,000, pero ya son sus días más fuertes y el siguiente 2 días ya sube, al igual lo podemos aguantar. Y eso mucho tiene que ver el criterio médico, en qué día va de la enfermedad. Como decía, es muy puntual. Si vemos que ya va casi en el día 7, quiere decir que muy probablemente está de salida, ¿no? Si vemos que está muy temprano, los 3 días, es probable que baje más. Entonces, aunque tenga 80,000 plaquetas, mejor lo ingreso porque espero que probablemente se puede poner peor, ¿no? Entonces, pero menos de 50,000 hay que ingresarlo. Menos de 100,000 yo consideraría que hay que vigilarlo según eso y otros, o sea, según los días de inicio de los síntomas y también si no tiene otro tipo de síntomas. O sea, puede tener, no sé, 150,000 de plaquetas, pero no come, uno deja de vomitar, tiene mucho dolor en la parte, región del hígado, hay que ingresarlo, ¿no? No necesariamente solo por las plaquetas. Y el término de dengue, en particular del dengue hemorrágico, que digo que es el caso, que en esta ocasión lo consideramos grave, está basado en las plaquetas al final del día. Está basado, sin embargo, ya este término es algo que se usaba anteriormente. Actualmente la clasificación correcta es dengue con signo de alarma, sin signo de alarma y grave. ¿Qué tiene relación? O sea, un paciente que tiene menos de 50,000 plaquetas es un paciente con dengue con signos de alarma, ¿no? Hay que ver que no vaya a sangrar, que no tenga otro tema de la hepatitis, náuseas, vómito. Sí, entonces en este caso mejor lo ingresas y lo vigilas. Y normalmente una persona que tiene ya dengue hemorrágico, que bueno, al final de cuentas es más frecuente que tenga el rash o esta coloración roja, este paciente, me imagino yo que hay que darle un seguimiento a través del tiempo con las plaquetas, pero ¿hay alguna medida que ustedes hagan para evitar que esto empeore o realmente no la hay? Si en dengue, desgraciadamente, no hay un antiviral específico o eficaz, es más bien un tema de soporte. Sin embargo, sí es importante que acudan al médico, sobre todo los que tienen signos de alarma, porque lo que mata a un paciente con dengue es la fuga capilar, que significa que nuestra sangre se extravasa o se sale
a la parte de la pleura, el abdomen, baja tu presión y esto puede ser que sangres, ¿no? Entonces es muy importante porque nosotros al ingresar a un paciente manejamos o tratamos de parar esta fuga hidratando al paciente, pasándole soluciones. El tema de la fiebre incoercible, el manejarla también ayuda que sea menos el riesgo de sangrado, entonces manejamos antipiréticos, lo hidratamos, el tema de las náuseas, o sea, es un tema de vigilancia de soporte y en casos de sangrado, por ejemplo, no la mayoría, pero en tema de sangrado, pues se le recomienda transfundir, ¿no? O sea, ¿y es algo habitual realmente o no? No es lo más frecuente. No es lo o más sea, frecuente. hay mucho dengue, pero lo bueno es que no hay tantos pacientes graves, ¿no? Cuéntame algo que yo creo que sí es importante porque como es una de las enfermedades más frecuentes, ¿cómo está la estadística en la región de Yucatán? O sea, ¿cómo están los casos actualmente? Sí, esto es importante, me parece, en el tema de incidencia hasta la semana 40, Yucatán es el primer lugar de casos a nivel nacional con una tasa de incidencia de 322 por 100.000 habitantes, la cual pues lo estamos viendo, no se los tengo que decir, en todos lados escuchamos que a algún conocido le ha dado dengue. Entonces, aquí siempre tratar del tema de la prevención, porque ya ahorita ya tenemos el problema con el tema de cuidado de repelente, fumigación, que no tengamos algún recipiente con agua. Y en números tenemos más de 7.000 casos confirmados de dengue. El 95%, como te comentaba, es serotipo 3. Sin embargo, interesante, la tasa de letalidad comparada con el 2022 no ha sido diferente. O sea, han aumentado la tasa de mortalidad. Eso me parece que el manejo o el soporte es bueno, ya estamos más alertas en el tema de salud. Sin embargo, el número de casos pues, ha sido de manera significativa mayor, que se ha duplicado incluso con el total del año pasado. ¿Y eso tú crees que se deba al tema de los calores excesivos y las grandes lluvias, me imagino? Es multifactorial incluyendo eso. También hubo una relajación de medidas con el tema del COVID. Yo creo que nos enfocamos Nos al COVID. destrampamos. No, primero nos enfocamos en el COVID y ahorita ya relajamos las medidas, nos olvidamos un poquito del dengue y ahorita con las lluvias pues está pasando esto junto con la temporalidad en cuestión de que ya 2019, 2023 de años ya tocaba un brote de dengue, ¿no? No es que queramos que haya, pero es el comportamiento habitual. Correcto. Bueno, el paciente llega, se pone grave, le ponen, en algunas ocasiones lo transfunden, en otras ocasiones simplemente van dando medidas de soporte y habitualmente o eventualmente el paciente logra salir. ¿Y cuánto tiempo puede estar internado un paciente de estos? El promedio de un paciente con dengue hospitalizado será 7 a 14 días exagerados, 10 días. Lo interesante del dengue es que en este periodo se ponen muy graves, pero solito recuperan hasta normalizar completamente las funciones del hígado, las plaquetas, el dolor articular, hasta llegar a la normalidad. En un caso extremo que condiciona algún tipo de complicación o un sangrado en algún sitio, pues podría requerir más tiempo, sobre todo los de terapia intensiva, por ejemplo, muy graves, pero en general el promedio de estancia hospitalaria son 7 días, por ejemplo. Y actualmente, bueno, este es un tema. Normalmente las medidas que se utilizan en un hospital, ya que está ingresado, pues me imagino, no sé, si uno va a determinado piso, ¿no? Van a decir, no, pues ¿cuántos casos de dengue hay hospitalizados? No, pues hay unos 20, 30 pacientes. Las medidas para que ellos mismos no se vayan contagiados, ¿cómo se realizan? Digo, porque al final de cuentas tiene que haber un control. ¿Existe eso en Yucatán? O sea, ¿realmente existe una buena planificación de las áreas, ahora sí, de aislados? Porque normalmente en un hospital hay un área de aislados que son 3/4, 2/4. Y normalmente cuando tienes un volumen tan grande, porque es algo endémico, ¿cómo lo manejan los hospitales para controlar esto? Sí, recordar que las medidas de aislamiento se usan cuando el paciente puede transmitir la enfermedad o la infección a otro humano. En este caso, lo que se tiene que invertir, y sí lo hacen los hospitales, es en cuidar que en tu hospital no hay un tema de moscos. Porque si tu hospital era un mosco y pica a un Claro, compañero, se va. Pero realmente que estén 3 o 4 juntos, no hay tema de riesgo de contagio de dengue. O sea, no hay peligro, ni necesitan un aislamiento específico, ni que sea un aislamiento específico. Lo que en algunos hospitales pasa cuando se descontrola todo esto, pues hacen un dengario, que ahora sí que literal ponen a todos juntos y esto te facilita porque si tienes a 20 pacientes en la misma circunstancia, pues ya sabes qué pedirles. Comparativamente el médico ya tiene más experiencia viendo a 20 que a ver a uno. Entonces más bien es un tema más logístico, pero que se necesite un área específica, no. En algunos casos, ¿qué se puede recomendar? Pues poner un tipo pabellón para que no, si hay mosquitos, para que no pique a uno y vaya al otro, ¿no? Pero más bien ahí lo que se recomienda es que se lleve una fumigación, semanal, vigilando que no haya mosquitos en el área, ¿no? Y bueno, entrando a esto de las medidas que me parece un poco interesante es, siempre ha habido un concepto en el cual uno dice, bueno, digo ya como cuidados en casa, ¿no?
si te vas a un área más oscura, hay más moscos. Si te vas a un área más iluminada, hay menos moscos. ¿Qué tan mito, qué tan real puede ser esto? Porque al final de cuentas, si tú te vas a un lugar iluminado, pues eventualmente sí ves los moscos, pero creo que cuando vas a un lugar oscuro, creo que ves, ahora sí que un nido de moscos. No sé qué tanto tenga relación esto. Y la otra cuestión es, en algún punto los mosquitos se manejan un tema por la temperatura. Si estamos en un lugar climatizado, pues yo no sé si los mosquitos sean más activos o menos activos si está climatizado, a diferencia de que están en su medio, hay mucho calor, entonces los mosquitos están en su apogeo. Si la hembra, por ejemplo, le gusta, o sea, tiene horarios, por ejemplo, es más frecuente en la mañana y en la tarde. Hay un horario en la tarde, 5 o 6 de la tarde, que de repente Que le te pasa, encanta que salir vas a y... la playa y de repente esa hora te están, bueno, pero no significa que no te pueda picar en otros horarios. Y el tema de la temperatura igual, o sea, en una temperatura un poquito más cálida, más húmeda, les gusta más, pero el éxito de esta enfermedad es que estos mosquitos se adaptan. O sea, puedes tener un hospital con aire acondicionado, pero eso no garantiza que no haya mosquitos. O sea, los Correcto. mosquitos tal vez haya 3 y no hayan 100, pero con uno que te pique que tenga dengue es suficiente. Entonces no debemos relajar las medidas o confiarnos porque digo, ay, como estoy en un área que tiene una temperatura un poco más fría, no me va a picar. Entonces hay que tener cuidado porque los mosquitos se adaptan y eso ha sido su éxito, incluso en otros climas más templados, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, el mosquito, bueno, como tú bien comentas, yo creo que la medida de cuando menos ponerse en la mañana algo de repelente y ponerse repelente en las tardes, pues podría ser una de las medidas eficaces, ¿no? De esto. Sí, así, o sea, son varias estrategias. Una, usar repelente, ubicar en dónde estamos, porque muchas veces tu casa puede estar perfectamente limpia, pero el vecino tiene o está abandonada la casa y está lleno de zona con acúmulo de agua, entonces no haces nada porque ahí de ahí viene o proviene y donde hay que reportar a las autoridades para que nos apoyen con la fumigación. Y recordar que luego la fumigación tiene éxito contra el mosquito ya maduro o O sea, el que adulto. está volando. A veces en la larva no, entonces también hay que hacer estrategias para echar algunas sustancias al agua si no se puede eliminar para que no se produzca el mosquito. Incluso en otros países hacen estrategias de poner los peces, los guppies, por ejemplo, y ayudan a comerse a las larvas de mosquito, ¿no? Y Son... si uno echara cloro, podría funcionar Sí, ahí o... el tema nada va a ser pues la contaminación del agua, ¿no? Depende qué tan grande es el agua y cuánto vas a echar de cloro, pero hay otro tipo de sustancias que ya están comprobadas que pueden que ser pueden bien. funcionar. Ujú. Normalmente el repelente tiene que tener alguna sustancia para que sea más efectiva que otra, o realmente cualquier repelente, porque digo, hay repelentes que dice repelente natural, orgánico, súper orgánico y todo, pues es orgánico, y hay unos que son un poquito, este huele muy fuerte. Entonces, el tema de que si es orgánico, que si es un repelente habitual, ¿hay diferencia? ¿Hay más efectividad o realmente... Mi punto de vista es que realmente usa un repelente mientras tenga una marca registrada, no debe haber problema con eso. O sea, incluso hay de, como dices, de olores para que no huela tanto a repelente, Sí. pero fuera de eso y usarlo. Y esa es una de las estrategias más todo lo más demás que hemos comentado. Otro tema que me parece muy interesante es si una persona que tiene algún tipo de padecimiento como diabetes, como una cuestión como cirrosis, como una enfermedad crónico-degenerativa y le pica bueno, le pica el mosquito y le da dengue, pues evidentemente pero las consecuencias pueden ser más catastróficas o realmente no Sí, están así. recordar que es una infección y parte del proceso de respuesta para solucionar esta infección es nuestro sistema inmune. Pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes que tienen problemas de la coagulación. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia hepática cirróticos de por sí manejan las plaquetas bajas, Sí, los le que da son las dengue, enzimas y todo ese rollo. en la sencilla, entonces le da dengue, entonces en este caso pues es más probable que se vaya a complicar. No significa que le tenga que pasar, pero es más probable y son pacientes que nosotros tenemos que seguir de manera más estrecha porque puede ser más complicable, ¿no? De hecho es más probable que puedan tener un tema incluso de defunciones, ¿no? Sin embargo, lo interesante, cambiando un poquito ese tema, es el grupo etario o la edad en la que más casos hay, por ejemplo, es de 10 a 15 años, o sea, en los niños, y de ahí sigue, no sé, de 14 a 22 años. Son la edad en jóvenes donde más vemos casos de Y dengue. podría ser relacionado a que están más expuestos. Probablemente es el tema exacto que están jugando en la calle y los mosquitos, ¿no? La picada de mosquitos. Entonces, bueno, yo creo que una medida interesante sería, bueno, para las mamás y para todos nosotros que tenemos hijos, pues sería de alguna manera, pues ya en estas épocas que estamos ya en otoño, pues poner cuando menos algún tipo de pantalón largo, si es que se permitiera, ¿no? Y pues en la mañana tener la prudencia
de poner este repelente y luego una segunda pasada, ahora sí que en la tarde, pues para intentar minimizar, porque los niños es algo un poquito incontrolable, el que no Que jueguen, ¿no? métete, o de alguna manera que se maten el mosquito. La verdad es que los niños cuando los ves, les ves 3 ronchas y no, Ajá. y en cambio la persona que más está con piqui con el tema del dengue, pues está nada más buscando a los moscos para matarlos, ¿no? Algo interesante que yo creo que siempre surgió en otros temas como el Zika, el chikungunya, es el tema de la verticalidad de la infección hacia la madre. O sea, digo, al final de cuentas es una pregunta que cualquier embarazada, y aquí en Yucatán hay muchas embarazadas, es si a mí me da dengue, ¿le puede pasar algo a mi bebé? Uno, dos, puede nacer con alguna malformación, puede tener una consecuencia, es algo conocido, no es conocido. Hablando del dengue, ¿no? Se ha dicho mucho del Zika, se ha dicho mucho de... Pero realmente creo que los casos, ahorita que estamos hablando del dengue en particular, cómo se ha descrito este tema de las embarazadas? Sí, no hay tanta serie de casos, sin embargo, lo que se ha revisado es que no hay un tema de malformación asociado al dengue, pero definitivamente si te da dengue, una embarazada es más vulnerable a que se complique y luego entonces que pueda haber un tema de aborto, Ok, sangrado, o sea, no tanto de malformación, pero sí de mayor riesgo de complicaciones obstétricas complicaciones. de tipo sangrado, pérdidas, y habría que ver pues en qué semana está, ¿no? Si está muy chiquito o ya está ¿En entre qué el tercer momento de la gestación está? Exactamente. Pero Ujú. realmente no involucra un gran riesgo para el bebé de una malformación y que haya un tema secundario realmente. Malformación no, pero sí, insisto, o sea, puede ser muy trágico si la una embarazada, baja mucho las plaquetas, sangrado y pierde un producto, también no es Podría para, existir. sí, o sea, sí hay que cuidar definitivamente, ¿no? A las Mucho más las embarazadas. Sí, embarazadas. sí. Muy bien, en este tema, normalmente me imagino yo que entrando en el tema de estas enfermedades tropicales o subtropicales, el tema del Zika y el chikungunya, de igual manera entran en una fase pues, de ciclicidad, me imagino, ¿no? ¿Es menos frecuente, más frecuentes que el dengue? ¿Cómo se comporta en la región normalmente? Es menos frecuente. De hecho, ha bajado la incidencia, sin embargo, hay casos. Incluso hay un panel que en algunos lados se procesa que te hacen las tres. O sea, te hacen Zika, chikungunya y dengue. Para checar. Es correcto. Y viene el tema de una gran pregunta. ¿Existe una vacuna para el dengue? ¿Funciona la vacuna para el dengue? ¿O realmente estamos hablando de tierras que no vamos a dominar? Ok, si hay una vacuna, es una vacuna que tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja que tiene que pues cubre, ¿verdad? Para que disminuya los casos graves. Sin embargo, es una vacuna que primero está indicada en pacientes que ya les dio dengue. Porque cuando te vacunan y no te ha dado dengue, es como si te diera dengue la vacuna. Entonces, cuando Correcto. te da Da los dengue, síntomas. o sea, te da más grave. Se vio que les da más grave. Entonces, lo primero es que tienes que saber si ya te dio dengue. Segundo, en el tema de eficacia, que es lo que siempre medimos, es una vacuna segura, pero en el tema de eficacia, comparada con otras vacunas COVID, influenza, su tasa de éxito es así 70%, 60% y tiene que ver con el serotipo. Los serotipos que más eficacia tienen es el 2 y el 3, perdón, el 3 y el 4, y anteriormente el serotipo que más circulaba era el 1 y el 2. Entonces hasta ahí era un poquito controvertido. Y la edad en la que está indicado es de 9 a 45 años. Entonces, no es la vacuna perfecta, sin embargo, cierta efectividad debe tener, o sea, tiene, perdón. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sé que están trabajándose en otras vacunas, están haciendo algunas vacunas que no necesiten que ya te haya dado dengue, pero hasta el momento esa es la que tenemos. Entonces, Ujú. ¿se podría tomar que una conducta de una persona que le ha dado dengue en un lugar endémico como Yucatán, sería correcto que ya me dio dengue, ya salí del dengue, que yo me vaya a poner la vacuna después? Sería algo correcto Mi o punto es no te va a hacer mal y seguramente te va a proteger. Incluso la OMS dice, en lugares de alta endemicidad, usen la vacuna. Y son 3 dosis, 0, 6 y 12 meses. Ujú. 0, 6 y 12 meses? Es correcto. Correcto. En el tema de las manifestaciones clínicas que hemos platicado y todo esto que va surgiendo a través de una curva de la fiebre y ciertas cuestiones articulares, después de que me da dengue, ¿me deja secuelas? ¿Realmente cuáles son las secuelas más frecuentes? ¿Cómo puedo tratarlas? Es algo que se ve normalmente, digo, con tantos casos que vemos que se están presentando. ¿Cómo es el tema de las secuelas del dengue? Normalmente el dengue no da secuelas. O sea, secuelas estamos hablando a largo plazo. Se me ha tocado pacientes que su recuperación en la fase de convalecencia sí se pueden tardar 2, 3, hasta un mes después de que te dio dengue y depende qué tan severo te dé, perdón. O sea, por ejemplo, te da mucho cansancio, el apetito todavía tardas en recuperarlo, un tema de náuseas. Sin embargo, en la mayoría se autolimita en 10 días y se recupera completamente. Porque recuerdo que, o no sé si esté incorrecto,
que hay, por ejemplo, la chikungunya u otros temas virales, en algún brote que hubo, recuerdo que mucha gente se quejó de mucho dolor articular residual, inclusive después de varios meses. Sí, de hecho, en el tema que comentas, da una reactivación, una artritis reactiva que puede tener secuelas y requieres incluso atención por reumatología, tomar algún tipo de desinflamatorios, porque sí pueden dar secuelas. Pero es más frecuente en otros como el chikungunya o realmente O sea, en chikungunya, en Zika, y no tanto, en dengue no. en dengue no es tanto. Y normalmente para todo esto, las medidas que hace, digamos que ahora sí que en la salud pública, podría tratarse nada más de la fumigación, la descacharrización, la protección de repelente. ¿Habría alguna otra medida que podamos instaurar para poder evitar esto? ¿O realmente son las medidas básicas? Sí, cuando hablamos de del tema de estrategias gubernamentales para atacar el dengue, radica de muchos puntos, ¿no? Incluyendo, para empezar, que tengamos un personal médico capacitado, que me parece que tenga conocimiento y adiestramiento para manejar dengue, que tengamos las suficientes pruebas y en el tiempo correcto para saber cómo estamos en dengue, porque si no tenemos o no sabemos esto, pues no podemos, ¿no? Atacar. Y obviamente, pues la prevención, o sea, es súper importante que ataquemos y no cuando ya tengamos el problema, ¿no? O sea, con tiempo, todos los años, procurar cuidar el tema de la descacharrización y el tema, por ejemplo, de educar al personal, a la gente, de las medidas preventivas, el uso de, ¿cómo se llama esto? Los Repelentes. repelentes, exacto, y el tema también incluso de los como pabellones o esta parte para cuidar, ¿no? Mosquiteros que tenemos que usamos aquí, pues sí es importante para evitar la picadura y el contagio del dengue. De hecho, yo creo que eso sería interesante que en muchas localidades que a veces están en el interior del estado, pues en algunas ocasiones pues no cuentan con las medidas tan estrictas como mosquiteros, de alguna manera, pero en algunos puntos podría instalarse, o es algo que a veces se utilizaba yo creo que en algún tiempo, pues ciertos como mantas o cuestiones que fungen ahora sí que de forma personalizada sobre las hamacas. Exacto. O de alguna manera sobre las camas, sobre todo cuando hay casos de niños que están en estas comunidades, que yo creo que sería una medida interesante para todas las personas que viven en la misma, ahora sí que en el mismo cuarto o en la misma casa, pues tener cuando menos esta precaución de que en el punto donde uno duerme en la cama o en la hamaca, pues sí poner este tipo de mallas que se venden, y yo creo que sería una medida pues ahora sí que mínima para este tema, y en algún punto pues poner algo de repelente. Al final de cuentas, no es que vaya a ser algo tóxico ni nada para la piel, pero al final de cuentas, si uno detecta que pues, se irrita con cierto tipo de repelente, pues tendría que uno que cambiar o buscar algo más orgánico, y en algún punto tener un poquito la conciencia de sí ponerse repelente y no pensar que somos Superman o que yo como súper bien y estoy súper fuerte y no padezco nada. A cualquiera le puede dar, ¿no? Y la cultura, por ejemplo, de saber que en cualquier lugar donde hay un depósito de agua puede producirse mosquitos y esto puede contagiar el dengue. Entonces, algo tan sencillo como ver cada quien en su casa o en algún sitio cercano que no se acumule agua. Eso creo que es muy importante, junto con el repelente y junto con el pabellón que comentas, ¿no? Estos pabellones, pues podría ser muy eficaz. Podría ser la solución. Igual, por ejemplo, la Secretaría de Salud lo que hace, que trabaja, sobre todo en los hospitalizados, siempre se levanta o se hace un análisis de un estudio epidemiológico que decimos, donde sabemos la dirección del sitio donde da el dengue. Y lo que hace la Secretaría de Salud apoya con fumigar estas regiones, que actualmente imagino que en Mérida pues todo brilla, ¿no? Entonces están fumigando pues todo. Continúan, sí, las medidas para evitar que se siga propagando el dengue. Uh-huh. Y al final de cuentas, esos tipos de gases que se rocían a través de las calles, pues es una medida evidentemente que no es nociva para el ser humano, sino simplemente es nociva para el mosquito, que es el maduro, pero sí tener la conciencia de que hay, larvas, como tú comentabas, que pues no afecta directamente al agua. Y y algo muy chistoso que leí en algún momento, se reportó ahí por Asia o por China, de que cuando no descubrían, habían una documentación de la enfermedad que levanta huesos, que en algún punto pensaban que el agua estaba contaminada y el mosquito llevaba, o de alguna manera, esa agua contaminada a la persona y se infectaba. Y después, pues, con los estudios se detectó que pues, no era así, ¿no? Y eso es algo súper chistoso porque muchas cosas que a veces creíamos con la observación se han modificado con las pruebas diagnósticas que ahorita están súper avanzadas, como esto de los antígenos y los anticuerpos y todas esas cosas que van avanzando con las vacunas, como el tema del COVID que ahorita está a la vuelta de
De la esquina. De la esquina, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto es prácticamente lo que estamos viviendo en este tipo de región que es Yucatán. Y pues nada más lanzar un dato de alarma para si detectas tus síntomas, ya sabes qué hacer, acudir primero con el médico, no te automediques o no te autodiagnostiques, que a veces, ahora sí que a todo le preguntamos a la empresa de internet qué tenemos y qué tomamos. Entonces, en algunas ocasiones, este tipo de enfermedades sí es necesario acudir con un médico especialista que tenga cuando menos la preparación para este tipo de enfermedad, que muchos médicos generales la tienen. Y pues si se detecta que hay la enfermedad y se va complicando, pues acudir a personas como el doctor Orlando, que tiene la especialidad en infectología y puede tratar estos síntomas con algunos medicamentos en casa o inclusive en algún hospital. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra cosa que aumentar o agregar. Yo creo que lo hemos dicho todo. No sé si tú quieras comentar algo más, pero bueno, hay que cuidarse. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Creo que hemos platicado ampliamente sobre el dengue y cualquier cosa que quieran que hablemos de infectología, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Orlando. Entonces ya lo saben, a protegerse, a matar dinosaurios, que son los mosquitos grandes. Y obviamente si ven un mosquito grande significa que le están picando a todo el mundo. Entonces sí hay que protegerse, hay que cuidarse, no tomarlo a la ligera. Y espero que esta información te haya servido mucho para evitar este tipo de enfermedad, que bueno, pues es estacional, pero no desaparece. Entonces esto vamos a verlo creo que todos los años, ¿verdad? Pues un gustazo y nos vemos a la próxima, queridos amigos. Nos vemos. Hasta luego.